de otra persona. Bueno, ahora sí estamos Tú en... no puedes Jason, por favor, perturbar la cierra el integridad micrófono, física de Jason. otra persona. Ahora, Ah, qué pena. ahora sí estamos en clase. Bien, entonces, dentro de las figuras que hay que ver, no por importancia, sino porque lo mencionan, ¿no? Generalmente mencionan el derecho de censo. En la mayoría de las escrituras públicas se hace alusión a que el predio se debe encontrar libre de gravámenes como censo. Libre de gravámenes como hipoteca, como censo. Siempre ponen en la mayoría de las escrituras públicas el censo. ¿Será que el censo es muy importante? Pues miremos. ¿Y qué es el censo? A ver, hoy hay un desconocimiento, se menciona en casi todas las escrituras públicas, dice que el predio se entregue libre de gravámenes como censo, etc. Entonces, el desconocimiento de la figura hoy se explica por su desuso, realmente. Andrés Bello, tenemos que decir, no habló del censo en su código. No fue Andrés Bello el que metió el censo en el código. Fue la ley 153 de 1887 la que rescató esa figura en nuestra legislación. Entonces le debemos a la ley 153 del 87. Nuestra ley no nos define qué es el censo. En el Código Civil Español se habla de 3 formas de censo. Hablan de un censo enfiteutíco o enfiteusis. Hablan de un censo consignativo. Hablan de un censo reservativo. Pues bien, de esas 3 modalidades que tiene el Código Civil Español, el caso nuestro es el censo consignativo. En el Código Civil Español, el artículo 1606 del Código Civil Español, encontramos la siguiente definición, comillas. Es consignativo el censo cuando el censatario impone sobre un inmueble de su propiedad el gravamen del canon o pensión que se obliga a pagar al censualista por el capital que éste recibe en dinero. Esa es la definición que da el Código Civil Español en su artículo 1606. Y este es el censo que contempla nuestra ley 153 de 1887, cuando en su artículo 101 dice, comillas, se constituye un censo cuando una persona contrae la obligación de pagar a otra un rédito anual, reconociendo el capital correspondiente y gravando una finca suya con la responsabilidad del rédito y del capital. Repito entonces la definición que nos da la ley 153 del 87, artículo 101. Se constituye un censo cuando una persona contrae la obligación de pagar a otra un rédito anual, reconociendo el capital correspondiente y gravando una finca suya con la responsabilidad del rédito del capital. Termina el artículo 101 diciendo, este rédito se llama censo o canon, la persona que lo debe se llama censatario y su acreedor censualista. Entonces, palabras más, palabras menos, entre nosotros se constituye un censo cuando una persona reconoce por un acto entre vivos o hace un testamento
y testa a favor de otra el derecho de percibir un rédito sobre un capital consistente o estimado en dinero, asegurando el uno y el otro con un derecho real establecido sobre un inmueble que necesariamente ha de comprender el suelo. Ese necesariamente ha de comprender el suelo va a ser la figura. Entonces, va a ser la hipoteca, pero realmente no es que sea la hipoteca, se trata de una figura similar a la hipoteca, en la cual no hay entrega del bien al acreedor o sensualista. Al igual que la hipoteca, según el artículo 106 de la ley 153 del 87, el censo debe constar en escritura pública registrada. Y entonces es el registro el que va a dar nacimiento al derecho real de censo, como también lo da al derecho real de hipoteca. Entonces el censo es una figura que sí está pues contemplada en la 153 del 87, casi no se usa, pero muy curioso que en casi todas las escrituras aparece una notica que diga que el predio se encuentra o se entrega libre de gravámenes como censo. Bueno. ¿Se puede redimir el censo? La característica central de los censos es la perpetuidad. No obstante, en el artículo 107 de la ley 153 del 87, ese artículo 107 dice que todo censo, aun estipulado con la calidad de perpetuo, es redimible a voluntad del censatario. Entonces, por mandato del artículo 107 de la ley 153 del 87, todo censo, así se estipule como perpetuo, es redimible a voluntad del censatario. Entonces, doctor, perdón. Señor. Es que me excusa usted que lo interrumpa, pero no, yo tengo aquí la ley abierta, la del 101 y todo, tal como su mujer lo ha leído, pero no logro entender claramente el concepto de censo. Se da como un ejemplo la hipoteca, doctor, pero pues así que quedo yo como más perdido. Le agradezco si me puede aclarar nuevamente. Sí, claro, sí, claro. A ver, entonces, en el artículo 101 que usted está comentando, 101 de la ley 153 del 87, permite la constitución de un censo. Y ese artículo 101 de la ley 153 nos dice, comillas, se constituye un censo cuando una persona contrae la obligación de pagar a otra un rédito anual, reconociendo el capital correspondiente y grabando una finca suya con la responsabilidad del reto y del capital. Entonces, para garantizar que se va a pagar el censo, el artículo 101 nos dice que hay que hacer hipoteca. Y entonces este rédito se llama censo o canon. La persona que lo debe se llama censatario y su acreedor censualista. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Bueno. Entonces, al igual que la hipoteca, el censo debe constar en escritura pública. Porque es que el registro es el que le da al censo el carácter de derecho real. Entonces, es la idea de tener un censo consignativo como lo tienen los españoles.
Ahora, estaba diciendo yo que la característica central de los censos es la perpetuidad. No obstante, el artículo 107 de la ley 153 del 87 afirma, dice que todo censo, aun estipulado con la calidad de perpetuo, es redimible a voluntad del censatario. Entonces, esta norma está dando a entender que el censatario puede liberar el inmueble del gravamen cuando lo quiera, cuando bien lo tenga. ¿Cómo? Cancelando el capital y las pensiones que se llaman cánones que adeude, aunque se haya dicho que el censo es perpetuo. ¿Qué comentario podemos hacerle a estas normas y a la figura del censo? Es de anotar que por su carácter de perpetuos, los censos atentan contra la idea de la liberación de la propiedad, principio importante en la ideología de nuestro código. Entonces, esa fue la principal razón para que los franceses, en su artículo por allá de 1789, abolieran los censos en todas sus modalidades, porque es que la Revolución Francesa quería la propiedad ilimitada, sin trabas, como la necesitaba el capital, y eso no le gustaba el censo a los señores feudales. El principio de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Esos fueron los principios básicos de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Dentro de esos importantes, Robespierre y Marat, que fue el ideólogo, el abogado, ideólogo de la Revolución Francesa. Entonces, pongamos un ejemplo. Pedro, que siempre los ejemplos son con Pedro y Juan. Pedro recibe de Juan un capital, pongámosle 10 millones, y se compromete a pagarle un canon anual. A su vez, y como garantía del capital y del canon, Pedro grava una finca de su propiedad, es decir, la grava con hipoteca para responder por el censo. Entonces, ese censo se hace por escritura pública que luego se registra. En este ejemplo de los 10 millones, no se señala el tiempo para reconocer el capital, pero Pedro, cuando quiera, puede pagar y redimir el censo, es decir, puede liberar la propiedad del gravamen. En todo caso, aquí no hay entrega al censualista del inmueble, que lo sigue disfrutando el censatario, o sea, el dueño. Entonces, Juan sería el censualista y el dinero sería el canon. ¿Ok? Entonces, ese es el comentario que podríamos hacerle de el censo. Bueno. Mirando figuras. Doctor, una pregunta. Señor. Doctor, o sea, el censo es un derecho real. ¿El censo? Sí, pues sí, es otro derecho real, sí. ¿Y caen sobre bienes inmuebles nomás o también con muebles? No, sobre bienes inmuebles. Muebles. Ah, bueno, señor, gracias. Inmuebles. Bueno. No resistí la idea de hablarles hoy de una figura que existe en Europa, que la manejan en Francia
no la tenemos nosotros estipulada como tal en ninguna ley, pero los jueces, al dictar sentencia, pueden acoger a tesis y teorías extranjeras para fundamentar su sentencia. Hay una tesis o teoría que ya les digo se utiliza mucho en Francia y yo no sé por qué a nuestros jueces les da miedo. No, como que no acuden a esa figura. Esa tesis se conoce con el nombre de teoría de la improvisión. Se llama de la improvisión porque su base es la falta de noticias que las partes tienen de los acontecimientos posteriores que han de venir a modificar después de celebrado un contrato. Porque es que las condiciones generales de un contrato pueden cambiar. Pongamos un ejemplo. Una declaración de guerra que altera profundamente el precio de las cosas y los salarios. Entonces, esa declaración de guerra no hace por sí sola el cumplimiento de la obligación. Es decir, no es imposible el cumplimiento de la obligación. Pero ¿qué pasa? Que modifica sustancialmente las condiciones del contrato. Entonces, si en un contrato, debido a esa declaración de guerra, una de las partes se siente bien afectada contractualmente, se está arruinando, se está empobreciendo, pues entonces esta teoría busca el remedio para llegar a modificar el contrato y hasta terminar el contrato. ¿Quiénes son los enemigos de la imprevisión? Todos aquellos que dicen que el contrato constituye ley para las partes. Sí es cierto, eso dice nuestro código. El contrato es una ley para las partes y no puede ser invalidado sino por mutuo consentimiento o por causas legales. Y entonces las tesis del pacta sunt servanda. Entonces que lo pactado se cumple, que lo pactado es ley para las partes. Pero un momentico, pero si por esas condiciones posteriores a mi contrato, yo me encuentro muy afectado económicamente, entonces yo no puedo decirle, señor juez, mire, modifique usted el contrato. No, acoja, señor juez, la teoría de la imprevisión. Entonces, con la imprevisión se busca el remedio a esa situación y puede llegar hasta la declaración de terminación del contrato. Podría ser un medio de extinción de las obligaciones. Habría, mientras el contrato es suspendido en su ejecución, pues puede ser modificado o se le puede poner término a ese contrato. Se acoge entonces la tesis de la imprevisión. Hay una parte que alegan mucho tratadista y abogado y dicen que cuando la ley dice que el deudor no se le puede imputar dolo, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Nos preguntamos, ¿ha querido decir esto? Que la suma misma a que ascienden los daños y perjuicios debe ser prevista o basta que sea prevista la causa de que provengan los daños y perjuicios. Entonces esto da a muchas discusiones.
lo cierto es que no podemos hacer responsable al deudor sino hasta concurrencia de la suma que puede presumirse consentida por él. Entonces, pretenden que uno en el contrato como que advierta, como que adivine lo que puede suceder. Y entonces, para que sea válida la imprevisión. Ya les digo, nuestros jueces no acuden a la imprevisión. En su gran mayoría porque no la conocen. La verdad es que yo, en estos poquitos años que llevo ejerciendo mi profesión, yo empecé a ejercerla desde cuando era estudiante en el despacho de Álvaro Pérez Vives. Yo terminé Derecho en 1969 y en 1970, un año después, me estaba doctorando en la misma universidad externa. Lo que pasa es que a mí no me gusta hacerle propaganda a las cosas. Ahorita todo el mundo dice, es que candidato, que candidato que está haciendo la ¿no? Es que, no, que yo estoy estudiando, que estoy haciendo, que estoy haciendo. Pues ya yo hice. Y todavía ellos no han llegado al doctorado. Yo soy doctor en Derecho desde 1970. Y la verdad que desde 1970 para acá, que son algunos añitos nada más, yo no he visto que nuestros jueces acojan la tesis, la teoría de la imprevisión. Entre otras, porque no la estudian, no la conocen. Qué pesar, nuestros jueces no estudian derecho. Ellos es si la corte lo dice, si la corte no lo dice. Y nuestros abogados litigantes es la corte dijo, la corte no dijo. Y listo. No, sí es cierto que la corte es nuestro mayor pues, instrumento, ¿no? Pero por Dios, si la corte no dice, entonces me fregué. No. Doctor, qué pena lo interrumpo ahí al respecto de la imprevisión. Yo creo que ahorita con lo de la pandemia y los contratos de arrendamiento que se mantuvieron, creo que eso era más que justo de poder poner ese tipo de litigio bajo ese parámetro de la imprevisión, porque pues fue una situación que nadie se esperaba. Muchos se quedaron sin trabajo, otros se les cerraron el negocio y no tenían los recursos para pagar los arriendos. Y muchos arrendatarios y dueños de locales no quisieron llegar a acuerdo y tocó pagar porque tocaba pagar. Y yo personalmente pagué y busqué la plata y me endeudé para poder pagar esos arriendos por el temor precisamente a que llegara un proceso de litigio, porque primero son muy demorados, o pienso yo, porque no lo presenté sencillamente, porque si, mientras yo lo presento, me coge la aseguradora y me ataca la aseguradora y incluso uno me puso una demanda civil ante el juzgado por el hecho de que me demoré un mes de arriendo en el pago. Entonces, bajo ese parámetro, pues hubiera podido seguir el proceso, pero también no sé si la demora y la contraprestación de los procesos civiles permita que eso se pueda lograr. Entonces, ahí es donde también está el temor de presentar demandas o seguir procesos civiles en ese tipo de casos. Sí, mire, el ejemplo que usted está bien traído, muy bien traído. Más aún, estamos ante fuerza mayor o caso fortuito. Fuerza mayor o caso fortuito. La imprevisión, la teoría de la imprevisión nos habla de la indemnización de perjuicios, pero supone la culpa del deudor en la falta de cumplimiento o en el retardo del cumplimiento de su obligación. Es decir, o no cumplió o retardó en el cumplimiento. Entonces, los abogados que les gusta la tesis de que el contrato es ley para las partes, dice que el cumplimiento es difícil, pero que no imposible. Pero también es cierto
que si los acontecimientos que ocurren entre la época de la celebración del contrato y su ejecución, si pasan esos acontecimientos como la pandemia, estamos ante un caso de fuerza mayor o de caso fortuito. Caso fortuito o fuerza mayor, que no se pudo haber previsto ni se podía evitar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del caso fortuito o la fuerza mayor? Que el deudor no sería responsable de las consecuencias y quedaría libre de su obligación. Esta es la fuerza mayor que se define como fuerza mayor o caso fortuito, como el imprevisto a que es imposible resistir. Y pone unos ejemplos como el naufragio, como el apresamiento de enemigos. Entonces aquí podemos decir como la pandemia. Entonces mucho contrato no se puede cumplir y estamos ante fuerza mayor o caso fortuito. Profe, una pregunta Sí. con relación a las financieras o a los bancos. Yo tenía un crédito con 2 taxis en financieras, traté de hacer lo humanamente posible para llegar a un acuerdo con ellos y todo el mundo me decía que con las financieras no se podía negociar, que tenía que pagar o pagar, Sí. así estuviéramos en pandemia. Yo pasé muchos derechos de petición, solicitudes y demás, y a la final nunca me solucionaron. Pero pague o si no, le embargamos los carros y seguimos con su casa. ¿Cómo le A la parece? final me tocó entregar los 2 carros y pues perder todo lo que había invertido. Porquerías, ¿Es verdad? porquerías. Es decir, ahí se puede alegar la fuerza mayor, el caso fortuito. No, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir. Y la ley los da como sinónimos. Lo que pasa es que a partir de Yoserán para acá, Yoserán fue un cristiano que nos dañó el concepto de fuerza mayor. Entonces Yoserán dijo, si se trata de esto es fuerza mayor y si se trata de esto es caso fortuito. No, señor, qué equivocación la de Yoserán, porque es que caso fortuito o fuerza mayor es una misma cosa, son sinónimos, son 2 términos sinónimos. La ley dice, llámase fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto. Está hablando en singular. Si fueran 2 cosas, diría, llámanse fuerza mayor o caso fortuito los imprevistos. En cambio, la norma dice el imprevisto a que no es posible resistir. Entonces, es un solo acontecimiento, una sola cosa. Fuerza mayor o caso fortuito es exactamente lo mismo. Yoserán lo abrió en 2 y así empezaron a aplicarlo nuestros jueces. Y vaya, quíteles esa mala maña. Se habla de fuerza mayor o de caso fortuito, cuando es una misma cosa. Ahora buscamos, o si alguien mientras yo explico, me encuentra la fuerza mayor, la ley que habla del caso fortuito o fuerza mayor, para no tener yo que buscarlo por acá. Fuerza mayor o caso fortuito. Creo que es la ley 95 o algo así. Bueno. Sí, yo. Déjenme ver si yo me puedo defender por aquí antes de ponerme a voltear y ponernos a voltear a ustedes. Doctor, la ley 95 de 1890. La ley 95, no me la pierda. La ley 95 de 1890. Bueno.
Sí, bueno, el artículo primero de la ley 95 de 1890 que usted me acaba de recordar, nos dice, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Entonces, si ustedes ven la redacción, está en singular. Se llama fuerza mayor o caso fortuito. Eso es una O hilativa. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Entonces, no hay, según la ley 95 de 1890, según el artículo primero, no hay diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito, porque sigo insistiendo, son términos sinónimos. A partir de Yoserán que los abrió, entonces hemos venido entendiendo por caso fortuito todo fenómeno que es obra de la naturaleza, como un rayo, un terremoto. Ese es caso fortuito. Y se llama fuerza mayor todo hecho del hombre que imposibilite al deudor para cumplir su obligación, un acto de autoridad pública. Entonces, fue Yoserán el que, por así decirlo, se poposeó el concepto de fuerza mayor. Yoserán nos abrió, porque, insisto, es un término único, son sinónimos. Pero Yoserán nos dijo, no, hay que hacer diferencia entre la fuerza mayor y el caso fortuito. No son Profesor, términos sinónimos. Entonces, discúlpeme, tengo una pregunta, qué pena con usted. ¿Cómo se escribe Yoserán? J-O, a ver, yo lo escribo, J-O-S-E-R-A-N-D. Gracias. Bueno, entonces, estamos entendiendo que caso fortuito es todo fenómeno u obra de la naturaleza. Por ejemplo, un terremoto. Caso fortuito. Y que fuerza mayor es todo hecho del hombre que imposibilite al deudor cumplir su obligación. Por ejemplo, un acto de autoridad pública. Pues este ejemplo pues no cabe, ¿no? Lo daban en su época, el apresamiento de piratas. Pero entonces el carácter común y dispositivo es la imprevisión. La imposibilidad en que se halla el deudor de cumplir. Entonces, para que un hecho constituya caso fortuito o fuerza mayor y libere al deudor de toda responsabilidad por el incumplimiento oportuno del contrato, se requieren más o menos estos requisitos. Anótenlos. Primero, que provenga de una causa enteramente ajena de la voluntad del deudor. O sea, que el deudor no haya contribuido en forma alguna a su producción. Entonces, no lo sería un hecho en que hubiera participado el deudor. Entonces, primer requisito para que haya caso fortuito o fuerza mayor, que provenga de una causa enteramente ajena de la voluntad del deudor, es decir, que el deudor no haya contribuido en la formación del caso fortuito. Segundo, que sea un hecho imprevisto, o sea, un hecho que dentro de los cálculos normales no se haya podido prever, ¿no? No sería
no sería la crecida ordinaria de un río en la época de deshielo. Nosotros tenemos inundaciones. Entonces, la crecida ordinaria de un río o la crecida extraordinaria de los ríos que aumentan el volumen de agua considerablemente. Entonces, aquí tenemos otro de los requisitos para que haya fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto. Es imposible prever que el río tal se va a crecer y se va a desbordar y va a acabar con todo el mundo. Esos son hechos imprevistos. Dentro de esos cálculos ordinarios corrientes no está eso. Es como si aquí en Bogotá, nosotros tenemos el río Bogotá, ¿cierto? Yo nunca he pensado que el río Bogotá aquí se va a crecer y nos va a inundar la ciudad, la sabana y todo. No, no. Pero, ¿por qué? Porque eso no está dentro del cálculo ordinario. Si eso llegara a suceder, eso sería fuerza mayor o caso fortuito. Y el último requisito sería que el deudor, a pesar de su diligencia y cuidado, no haya podido evitarlo. Por ejemplo, no podíamos pensar, pues sí, uno puede decir que las cosas pueden subir, pero prever el mayor precio de las mercancías o de las materias primas, el aumento en general, el costo de la producción, no, eso no se puede evitar. Entonces, el tercer requisito para tener fuerza mayor o caso fortuito. Si el hecho que el deudor invoca como caso fortuito o fuerza mayor ha ocurrido cuando el deudor se haya constituido ya en mora, entonces al deudor hay que constituirlo en mora para poderle reclamar perjuicios. Si el hecho de que el deudor invoca como caso fortuito fuerza mayor ha ocurrido cuando el deudor se ha constituido ya en mora, no libera al deudor de su responsabilidad porque ya había incurrido en culpa no cumpliendo la obligación oportunamente. Y si lo hubiera hecho, el caso fortuito no habría podido influir en la inejecución del contrato. Por eso, si se tratara de una obligación de dar y el caso fortuito ocurre después de constituido el deudor en mora de dar la cosa, entonces responde de su pérdida. El caso fortuito tampoco libera al deudor si ha ocurrido por su culpa. Porque es que la tesis reinante que no lo libera de la responsabilidad porque pudo haber sido previsto y no lo previó, pudo haberlo evitado y no lo evitó. Pero entonces la ley dice, sí, que el deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. De modo que si su culpa da ocasión a un caso fortuito que impide al deudor el cumplimiento del contrato, es responsable porque ha sido provocado por su culpa. El caso fortuito, entonces, ¿qué es? El caso fortuito constituye una excepción que el deudor demandado puede oponer a la demanda del acreedor. Entonces, ¿a quién le corresponde demostrar el caso fortuito? Entonces, la prueba del caso fortuito incumbe al que lo alega. Entonces, yo no sé si es este artículo. No.
No. De todas maneras, el que alega el caso fortuito está obligado a probar. Hay un principio muy clarito. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. Ese es un principio muy claro que está dentro del derecho probatorio. Yo quería hablarles de eso, de la teoría de la imprevisión. Quería hablarles de la fuerza mayor o del caso fortuito. Bueno, como vamos bien, decía una loca y la llevaban de las orejas. Oigan, miren, ya tengo aquí fotocopias. Saqué 10 fotocopias porque espero que no haya más de 10 grupos. 10 fotocopias para que los días 7 y 8 de febrero estemos en clase contestando 8 preguntas. Entonces hacen sus grupitos y me contestan estas fotocopias que yo les voy a pasar. Ayer les hablé más o menos de ejemplos de cómo iría a ser. Por ejemplo, la primera pregunta que se les va a hacer, porque ya está así. La primera pregunta dice, según el artículo 653 del Código Civil, los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. El código entonces asimila los términos cosa y bien, los hace sinónimos. Entonces la pregunta es, ¿qué son los bienes? ¿Cuál de estos dos conceptos es género y cuál es especie? Esa es la primera pregunta que se las voy a hacer y se las digo a manera de ejemplo. Si ven, así serán las 7 preguntas restantes. Doctor, perdóneme una pregunta. Señor. El número de componentes de cada grupo no tiene problema. Podemos tener grupos Pues a ver, no sé, ¿cuántos son? ¿60? Más o menos, sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué tal si hacemos como máximo? Profe, en listado somos 63, aunque en realidad pues casi no se conectan los 63 nunca. En este momento estamos 60, pero en Entonces, listado 63. pensemos en 60. Ok. Entonces, pensemos en 6 grupos de a 10 cada uno. 10 cada uno. Y entonces los 10 se anotan en estas hojitas que yo les voy a pasar donde están las preguntas. Entonces, eso lo hacemos presencialmente, lo hacemos el 7 y el 8. Y entonces yo, el 9 y el 10, pues puedo corregir, puedo calificar y pasar las notas, porque el 11 se acaba el paseo. ¿Ok? Es que ya... Vamos a despedir, doctor. Dígame. ¿Qué vamos a tomar el 11 para despedir el semestre, el módulo? ¿Qué vamos a tomar para despedir el módulo? Yo soy como una esponja. Yo absorbo todo lo que me den. Muy bien, doctor, muy bien. Perfecto. De modo que por ahí, como usted la ponga, como usted diga. No hay problema. Bueno, bien. Miremos ahora un tema muy importante, que son las acciones posesorias. Yo ayer les dije, les enumeré algunas acciones posesorias.
se los recuerdo otra vez. Por ejemplo, la acción posesoria de conservación, perturbación o amparo. Acción posesoria de restitución, recuperación o despojo. Acción posesoria de restablecimiento, que la conocemos más con el nombre de querella de restablecimiento. Acción posesoria por denuncia de obra nueva. Acción posesoria por denuncia de obra ruinosa y acciones posesorias especiales. Esas son las acciones posesorias que yo conozco. Si alguien conoce de otra, por favor, sáqueme de la ignorancia. Bien. Acciones posesorias. ¿Qué significa esto? Que estamos defendiendo la posesión. Y entonces preguntémonos, ¿por qué se protege la posesión? ¿Y cómo se protege la posesión? Es otro de los interrogantes que se resuelve cuando uno estudia la posesión. Es justo y razonable que el poseedor pueda defender su posesión por un medio jurídico sin verse obligado a recurrir a vías de hecho. Es decir, sin necesidad de echarle plomo a ese que se está posesionando de mi finca. Entonces, dentro de toda esa basura que le dicen a uno, que al proteger la posesión se busca en última instancia encontrar la paz social. Eso es lo que dicen por ahí politiqueros. Que nadie se haga justicia por sus propios medios. Y entonces se dice que hay que acudir a los jueces. Bueno. ¿Qué concepto tenemos de las acciones posesorias? Partamos de una premisa. No puede haber derecho si no hay acción. Entonces, sea que la posesión se considere como un hecho o como un derecho, el legislador ha dado respaldo y protección a la posesión. Desde ya, pues, la posesión es un hecho o una serie de hechos. La posesión en nuestro derecho no es derecho. Entonces, busquemos el artículo 972 de nuestro Código Civil. 972. Dice el 972 del Código Civil. Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Entonces, la acción posesoria tiene por objeto conservar o recuperar. Entonces, acciones posesorias para conservar, acciones posesorias para recuperar. Está repitiendo lo que nos enseñaron los romanos. Los romanos nos dijeron que la posesión se defendía con interdictos. El interdicto retinende posesiones, el interdicto recuperande posesiones, el interdicto cotidiano, el interdicto undebi, el interdicto undebi armata. Esos fueron los interdictos del derecho romano, de los romanos. Entonces, las acciones posesorias de que nos habla el 972 tienen por objeto conservar o recuperar la posesión. Entonces, esas medidas que las leyes conceden al poseedor para conservar
o recuperar su posesión es la que los romanos llamaron interdictos. Entonces los interdictos son precisamente nuestras acciones posesorias. Con ellas, pongan esto en letras grandes, mayúsculas y en rojo. Con ellas se protege la posesión y no la mera tenencia. ¿Ok? Con las acciones posesorias protegemos la posesión, no la mera tenencia. Además, solo comprenden la posesión de bienes raíces, no la de bienes muebles. Eso, si quieren, se lo repito otra vez. Letras grandes y en tinta roja. Pues si no tiene tinta roja, Luz Marina, póngale tinta verde. Y si no tiene ni tinta roja ni verde, pues en la tinta que tenga. Yo tengo roja. Eso, en roja. Entonces, el 972 nos da acciones posesorias. El 972 les recuerdo que dice que las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Entonces, estas medidas conceden al poseedor la posibilidad de conservar o de recuperar su posesión. Y estos son los llamados interdictos de los romanos, que ya les dije cuáles eran, cuáles fueron. Entonces, los interdictos son precisamente las acciones posesorias. Con los interdictos se protege la posesión. Ojo, no la mera tenencia. Se protege la posesión, no la mera tenencia. Y además, solo comprenden la posesión de bienes raíces, no la de bienes muebles. ¿Qué características tienen las acciones posesorias? Pues como su nombre se dice, en las acciones posesorias solo interesa la posesión. Claro, porque en ellas se tutela la posesión con independencia del dominio. Por tal razón, el 979, si mal no estoy, el 979 prescribe: en los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue. En los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue. Podrán con todo exhibirse títulos de dominio para comprobar la posesión, pero solo aquellos cuya existencia pueda probarse sumariamente, ni valdrá objetar contra ellos otros vicios o defectos que los que puedan probarse de la misma manera. Entonces, repitiendo, en las acciones posesorias solo nos interesa la posesión. Se tutela la posesión con independencia del dominio. Y el 979, que ya les leí, prescribe que en los juicios posesorios no se tome en cuenta el dominio. Dice el artículo, podrá con todo exhibirse títulos de dominio para comprobar la posesión, pero solo aquellos cuya existencia pueda probarse sumariamente, ni valdrá objetar contra ellos otros vicios o defectos que los que puedan probarse de la misma manera. Esta característica del artículo 979 que les estoy leyendo es quizás la más trascendental en las acciones posesorias, pero desafortunadamente algunos jueces, no sé si por prejuicios o por desconocimiento, no le dan el alcance debido. Son repetidas las veces que hemos visto, los que hemos litigado durante mucho tiempo, la situación del funcionario exigiéndole al poseedor títulos para respaldar su derecho, cuando en el fondo, en verdad, pues de qué título hablamos si la posesión es un hecho.
Segunda característica de las acciones posesorias. Las acciones posesorias solo comprenden los bienes raíces. Hoy podemos decir que esta característica no parece lógica porque no se comprende la razón para que se nieguen las acciones posesorias en relación con algunos bienes muebles y algunos muebles que tienen un mayor valor que los inmuebles, porque hoy no podemos negar que hay automóviles que valen más que los inmuebles. Tercera característica de las acciones posesorias. No operan para cosas o derechos que no sean susceptibles de adquirirse por prescripción. Eso está muy claro. No operan para cosas o derechos que no sean susceptibles de adquirirse por prescripción. El poseedor, sea irregular o regular, tiene derecho a las acciones posesorias cuando lleve un año continuo de posesión. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que se pierde el año. Si pasa el año no tenemos derecho. Porque es que queda muy claro que la acción posesoria se pierde después de un año. Yo no sé si es el 974 o si es el 976. 976. Las acciones que tienen por objeto conservar la posesión prescriben al año, prescriben al cabo de un año completo. Clarito, clarito. El 976 dice, las acciones que tienen por objeto conservar la posesión prescriben al cabo de un año completo. Bueno, entonces está clarito que la acción posesoria se pierde después de un año de conformidad con el 976. Y también aplica en el 974. El 974 dice, no podrá instaurar una acción posesoria sino el que ha estado en posesión tranquila y no interrumpida un año completo. Entonces, la acción posesoria se pierde después de un año. Aplíquenle ahí, métanle 974 y 976. Bueno, ahora miremos a ver quién está legitimado para ejercer la acción posesoria. Entonces repetimos. Está legitimado para ejercer las acciones posesorias el poseedor, sea regular o sea irregular. Lo importante es que esté o que lleve en posesión más de un año. Y siempre que esa posesión haya sido pública, no clandestina. Que la posesión haya sido pacífica, es decir, no ejercida por la fuerza. Y además, que no haya sido interrumpida. El mero tenedor, que ya lo habíamos dicho y habíamos dejado en claro, el mero tenedor no puede ejercer las acciones posesorias, tal vez con la excepción de la querella de restablecimiento. Pero es que esa querella de restablecimiento para muchos no alcanza a ser posesoria. Disculpe, ¿me puedo hacerle una pregunta? Sí, claro, aquí las preguntas son permitidas y Doctor, además no cobramos por esas preguntas. muy bien. Usted dice que la posesión no puede ser violenta, pero en el artículo 976, en el tercer párrafito, dice, si la posesión ha sido violenta o clandestina, se contará este año desde el último año de la violencia o desde que ha cesado la clandestinidad. O sea, tuvo que inicia violenta y después es pacífica o no entiendo por qué, si usted dice que no puede ser violenta. ¿Usted me dijo 976? Sí, el inciso tercero. A ver, si la nueva posesión ha sido violenta o clandestina, se contará este año desde el último acto de violencia
o desde que haya cesado la clandestinidad. Entonces, a ver si me oriento otra vez. Sí, hablando de la legitimación por activa en la acción posesoria, yo les dije y les repito que está legitimado para ejercer las acciones posesorias el poseedor regular o irregular que lleve en posesión más de un año. Siempre que esa posesión haya sido pública, es decir, no clandestina, que haya sido pacífica, no ejercida por la fuerza y además no interrumpida. Entonces, está hablando de la nueva posesión. Si hay una nueva posesión. Si la nueva posesión ha sido violenta o clandestina, se contará este año desde el último acto de violencia o desde que haya cesado la clandestinidad. No estamos hablando de una nueva posesión. Estamos hablando de las acciones posesorias. Si ya usted tiene, ya una posesión y ya tiene más de un año, entonces esa posesión sí la podemos proteger. Ya no hablamos de otra posesión porque ya sería la nueva posesión. Si la nueva posesión, usted tiene posesión, pero sobre su posesión le meten otra. Esa es la idea. Bueno, usted tiene posesión, pero si como poseedor viene otro y le mete la posesión, entonces hay una nueva posesión. Y entonces, si la nueva posesión ha sido violenta o clandestina, se contará este año, el año que hemos debido hablando, desde el último acto de violencia o desde que haya cesado la clandestinidad. Es decir, la nueva posesión tiene que contar con un año. ¿Ok? Sí, señor. Gracias. Bueno. Profesor, tengo ahí, se me entra una duda, por ejemplo, en el caso de una viuda que está en la casa, ¿cierto? En la casa de un negocio. Uy, perdónenme, ¿usted tiene duda con la viuda que tiene en la casa? Más o menos, porque pues se supone que se están en negociación con los herederos, ¿cierto? La posesión, ella puede alegar posesión a partir de cuándo, después del año de muerto y de haber quedado viuda y ella en posesión del inmueble, y puede alegar la posesión. Desde que lleva, de que está en ejercicio de la posesión, es decir, un año, ¿no? Un año. Sí, y no ha llegado a un acuerdo entre los herederos, no ha empezado un litigio como tal sobre la herencia. Ahí ella puede alegar posesión si ya ha pasado un año. En el momento de pasado el año, ella alega la posesión del inmueble. Sí, podría alegar el amparo posesorio o meterse en una querella de restablecimiento. En una querella de restablecimiento que para muchos no alcanza a ser acción posesoria. Entonces, pero cerciórese bien de que no es mera tenedora. Porque el mero tenedor no puede ejercer. Ahí me entró la duda. Sí. Entonces. Porque pues se supone que ese inmueble, si ese inmueble es solamente como tenedor y usufructuario, ahí no estaría en posesión o también entra la posesión sobre el inmueble. No, el mero tenedor. Hay que aclarar bien. Si es mero tenedor, el mero tenedor no puede ejercer las acciones posesorias. Sí podría meterse en una querella de restablecimiento, que es como su nombre lo dice, es una querella. Por eso dicen muchos que no alcanza a ser acción posesoria. ¿Sí? Ahora, el 978
si usted lo mira, extiende las acciones posesorias al usufructuario, al usuario, al habitador, a pesar de ser meros tenedores sobre la cosa. Porque respecto a sus derechos de usufructo, uso o habitación, son verdaderos poseedores. Entonces aquí hay que aclarar si está en ejercicio un derecho de uso, de habitador, usuario, usufructuario, usuario, habitador. Son meros tenedores, pero entonces pueden ejercer acción posesoria sobre sus respectivos derechos, inclusive contra el mismo propietario. ¿Ok? Ok, doctor. Ahora, el heredero, se me estaba quedando explicarle eso. El heredero también puede ejercer las acciones posesorias en favor de la herencia, no en favor suyo, sino en favor de la herencia. Lo mismo que el comunero. El comunero está también legitimado para ejercer acciones posesorias en favor de la comunidad y el heredero en favor de la herencia. Bueno, sigamos con nuestro tema. Entremos a ver ahora lo que se llama legitimación por pasiva en la acción posesoria. Cuando hablamos de legitimación por pasiva en la acción posesoria, tratamos de señalar contra quién se dirige la acción posesoria. Legitimación por pasiva en la acción posesoria. Se trata de señalar contra quién se dirige la acción posesoria. En forma general, diríamos que se dirige contra quien atenta contra la posesión. En forma específica tendríamos que concretar si se dirige contra el perturbador o contra el autor del despojo o contra el autor de obra nueva o contra el propietario de obra ruinosa. Esto queda claro. Entonces, la legitimación por pasiva se trata de señalar contra quién dirigimos la acción posesoria. Claro, decimos en forma genérica, pues la dirigimos contra el que atenta contra la posesión. O sea, el perturbador, el autor del despojo, el autor de la obra nueva, el propietario de la obra ruinosa. Ahora, ¿qué pasa si el legitimado murió? Entonces, si el legitimado por pasiva, o sea, el perturbador, el autor del despojo, etcétera, murió, la acción posesoria se puede dirigir contra sus herederos. Creo que esa es la idea del artículo 975. Dice el 975, el heredero tiene y está sujeto a las mismas acciones posesorias que tendría y a que estaría sujeto su autor si viviese. Entonces, si el legitimado por pasiva, llámese perturbador, autor del despojo, ha fallecido, la acción posesoria se puede dirigir contra sus herederos. Es que ya lo vimos, el 975 es claro. Cuando dice, el heredero tiene y está sujeto a las mismas acciones posesorias que tendría y a que estaría sujeto su autor si viviese. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál es el objeto de las acciones posesorias? Ya lo dijimos. Cuando estábamos hablando de las características de las acciones posesorias, dijimos cómo el Código Civil las consagra exclusivamente para los bienes raíces o para los derechos reales
constituidos en ellas. ¿Y dónde está eso? En el 972. Dice el 972, las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos. Dice el 972. Y el 973, sobre las cosas que no pueden ganarse por prescripción, como las servidumbres inaparentes o discontinuas, no puede haber acción posesoria. Entonces podemos resumir el objeto, de las acciones posesorias diciendo que consiste en bienes raíces y derechos reales constituidos en ellos, siempre que se puedan adquirir por prescripción. Entonces, podemos decirlo con toda claridad que no caben las acciones posesorias para bienes muebles. Y así lo estableció Andrés Bello en su proyecto de código. Y en el Código Civil Napoleónico de 1804, las acciones posesorias solo comprenden bienes inmuebles. ¿Cuál sería la justificación? Entonces se ha dicho que la justificación de tal discriminación radica en que, tratándose de posesión de muebles, esta equivale al dominio. En el derecho romano y en el antiguo derecho francés había acciones posesorias para bienes muebles. El único que recuerdo yo, a ver si mi memoria no me falla, el único que alegó esto, o serían Colán y Capitán, que pues sí que había en el derecho romano y en el francés acciones posesorias para bienes muebles, pero Colán y Capitán dice que esto sería excesivo para objetos que ordinariamente tienen poca importancia, porque, por ejemplo, se podrían establecer dos pleitos sucesivos, uno posesorio y otro petitorio. Entonces lo que se trata es de evitar pleitos innumerables y frecuentes que excederían el valor de los objetos litigiosos. Pero si ese es el motivo, pues es necesario reconocer que la justicia mal reconoce, que la justicia no reconoce cuando se trata de bienes muebles que tienen un gran valor, como los buques, por ejemplo. Entonces, claro que nuestra ley equipara a los buques como inmuebles. Entonces, los inmuebles, los buques, por su valor, son considerados inmuebles. Los aviones, por su valor, son considerados inmuebles. Y entonces hay que registrar los buques en las capitanías de puerto y los aviones en el aeropuerto El Dorado, Bogotá. Entonces, por eso es que los buques se consideran inmuebles, porque es que en nuestro medio no se ampara al poseedor de bienes muebles con acciones posesorias. Entonces, con los muebles, pues se enmienda esta situación con acciones penales y de policías, que con acciones penales podemos defender
toda clase de bienes, especialmente los bienes muebles. Las acciones posesorias cabrían para defender derechos personales. No, la respuesta es no. Tampoco caben las acciones posesorias para defender los derechos personales, ya que las posesorias son reales y no personales. Tampoco sirven las acciones posesorias para amparar las servidumbres inaparentes, ni las discontinuas, ni las cosas que no se pueden adquirir por prescripción. Bueno. Ahí cabrían acciones posesorias en las servidumbres. Yo no sé si el artículo 2443 del código nos hable de esto. Miremos a ver. La hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se posean en propiedad o usufructo o sobre naves. Las reglas particulares relativas a la hipoteca de las naves pertenecen al Código de Comercio. Entonces, en las servidumbres, sí. Las acciones posesorias en la servidumbre. Ese es un tema que yo ayer estaba estudiando. Las servidumbres continuas y aparentes en su ejercicio son susceptibles de ampararse con acciones posesorias. Entonces, las servidumbres continuas y aparentes en su ejercicio son susceptibles de ampararse con acciones posesorias, no en el ejercicio de servidumbres inaparentes o discontinuas. Entonces repetimos, las servidumbres continuas y aparentes en su ejercicio son susceptibles de ampararse con acciones posesorias. En cambio, se niega para las servidumbres inaparentes o discontinuas. ¿Qué razones habría para negarlas? Pues son dos las razones para negar las acciones posesorias a las servidumbres inaparentes o discontinuas. La ley las prohíbe para las cosas que no se pueden adquirir por prescripción, y entre ellas están estas servidumbres. Es que queda muy claro, creo que es el artículo 9 de la ley 95 de 1890, que dice que las servidumbres discontinuas de todas clases y las continuas inaparentes solo pueden adquirirse por medio de un título. Entonces, está claro, tiene que haber un título. Bueno. Dentro de las servidumbres importantes está la de tránsito. Yo tengo un ruidito como de una ametralladora. ¿Ustedes lo están sintiendo? Ah, ya se fue. Preguntémonos,
¿Podrá protegerse con acción posesoria el uso de servidumbres de tránsito? Pues si miramos así, abuelo de pájaro, las normas del Código Civil, pues la respuesta es obvia. No, no se pueden proteger con acción posesoria las servidumbres de tránsito. Sin embargo, tengo que buscarme, hay una sanción, una casación de septiembre 2 de 1936 que habla de esto. Corte Suprema de Justicia, casación de septiembre 2 del año 36. Recordando pues entonces esa casación nos habla del título en la servidumbre de tránsito que corresponde a predios enclavados. Y entonces entiende uno que extienda la protección posesoria a la servidumbre de tránsito cuando se dan las circunstancias del enclavamiento. ¿Qué dijo la Corte? Comillas. De acuerdo con eso, se ha decidido que el propietario de un fondo encerrado que transita por el otro antes de que la servidumbre haya sido organizada y fijada la indemnización, no puede ser castigado en virtud de la disposición penal que sanciona el tránsito por el terreno de otro, y se ha decidido igualmente por la jurisprudencia francesa que cuando el propietario del predio enclavado haya transitado por más de un año por el predio sirviente sin previa intervención judicial, puede intentar la querella provisoria contra el propietario de ese fondo sirviente si se trata de turbar a aquel en la posesión de la servidumbre. Bueno. La primera acción posesoria que trata el código es la que conocemos con el nombre de perturbación. Otros la denominan conservación o amparo. ¿Qué dice el 977 del código? 977. El poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe o embarace su posesión o se le despoje de ella, que se le indemnice el perjuicio que ha recibido y que se le dé seguridad contra el que fundadamente teme. Entonces, el 977 ¿a qué se refiere pues esta norma? Concretamente la conducta a que se refiere el 977 consiste en todo acto que impida al poseedor el goce completo y tranquilo del bien. A ver. No, señor. No, señor. No, señor. Sí. Lo estoy oyendo, dígame. Silencia tu micrófono. Perdón. Es que me estaba diciendo que no, yo oigo la razón. Tenía el micrófono prendido y estaba hablando con otra persona por ahí. Estaba hablando ahí con un perrito. Entonces, de conformidad con el 977, el poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe o embarazo su posesión o se le despoje de ella, que se le indemnice el perjuicio que ha recibido y que se le dé seguridad contra el que fundadamente teme. Entonces, esa es la acción posesoria de perturbación.
Bueno. Viene una acción que se llama acción posesoria de despojo. Miremos el 982 del Código Civil. ¿Qué dice el 982 de nuestro ordenamiento civil? El que injustamente ha sido privado de la posesión tendrá derecho para pedir que se le restituya con indemnización de perjuicios. El que injustamente haya sido privado de la posesión tendrá derecho para pedir que se le restituya con indemnización de perjuicios. Profe, Entonces, ¿qué artículo? ¿Qué artículo? ese es el artículo 982 del Código Civil. Entonces, de conformidad con el 982 del Código Civil, quien injustamente es desposado de la posesión de un bien raíz, si lleva más de un año en su posesión, puede ejercer la acción posesoria contra esa persona para recuperar la posesión. Y debe hacerlo dentro del año siguiente al despojo. Porque ¿qué? Ya lo vimos. Porque si deja pasar el año, le prescribe la acción posesoria. Importante ese año. En todas partes nos dice que tenemos un año y que si dejamos pasar el año, hay prescripción de la acción posesoria. A quien se le despoja injustamente de la posesión, es obvio, no hay razón para obligarlo a acudir a un proceso ante el juez para recuperar su posesión, porque para eso hay otras vías para recuperarla, que ha sido consagrada en los códigos de policía con el nombre de trámite de querella. Entonces, lo primero que debe hacer el poseedor es Doctor, señor. perdón, doctor, porque su mujer dice que tiene un año, ¿no? Pero nos había dicho que la querella tiene un término de 6 meses para elevar la querella. Entonces, ¿cambia el término? No. Es que la acción posesoria tiene un año. Eso ya que lo hemos dejado ya claro. Un año para ejercerla. Y si no se ejerce, pues prescribe, ¿no? Prescribe la acción. No, nos recuerda que ya lo habíamos. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, lo primero entonces que tiene que hacer el poseedor es defender directamente su posesión. Hacerla pues por sus propios medios y debe armonizar con lo que dice la ley, es decir, que no debe haber exceso en la defensa, ni tiene que haber exageración en las vías de hecho que adopte para defender la posesión. Otra exigencia para la defensa directa es el tiempo, o sea, la oportunidad. Quien se deje despojar no puede volver, transcurrido el tiempo, a recuperar la posesión por la fuerza. Bueno. 11:30. Si hay una ocupación de hecho, pues hay una acción de lanzamiento. Entonces, la acción de lanzamiento por ocupación de hecho está reglamentada atendiendo 3 criterios. Si el predio es urbano, si el predio es rural o si el predio es
agrario. Entonces, ¿por qué según eso hay distintas normas para defenderla? En predios urbanos, nos vamos a la ley 57 de 1905 en su artículo 15. ¿Qué dice esa ley 57 de 1905, artículo 15? Cuando la finca ha sido ocupada de hecho, sin que medie contrato de arrendamiento, sin que medie consentimiento de arrendador, el jefe de policía ante quien se presente la queja se trasladará al lugar en que esté situada la finca dentro de las 48 horas después de la presentación del escrito de queja. Y si los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento o se ocultan, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno o a diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca. Eso es lo que establece el artículo 15 de la ley 57 de 1905, cuando hay ocupación de hecho, y se aplica esta ley en predios urbanos. Además, el decreto 992 de 1930 reglamenta esa institución del lanzamiento por ocupación de hecho para predios urbanos y la extiende tanto al poseedor como al mero tenedor. Y dice que se promueve ante el alcalde o inspector de policía dentro de los 30 días siguientes a la ocupación, dentro de los 30 días siguientes al despojo del inmueble. Entonces, ya esto lo aclara más el artículo, el decreto 992 de 1930. Pero esto de que exhiba títulos para demostrar la posesión, no. Al accionante no se le exigen títulos, sino prueba sumaria de su situación. Y entonces, si se cumplen los requisitos, el funcionario da curso a la acción y dicta la orden de lanzamiento, señalando fecha y hora, lo que se va a notificar personalmente a los ocupantes. Ahora, ¿qué pasa si dentro de la diligencia de lanzamiento los ocupantes prueban su derecho para ocupar? Pues, si dentro de la diligencia de lanzamiento los ocupantes prueban su derecho para ocupar, se suspende la diligencia. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el accionante? El accionante tendrá que acudir a la acción posesoria o reivindicatoria, pero no al lanzamiento por ocupación de hecho, porque ya dijimos que la diligencia se suspende. En predios rurales, si el predio rural, el lanzamiento por ocupación de hecho lo reglamenta la ley de tierras, la ley 200 del 36. Entonces, si el predio rural, el lanzamiento por ocupación de hecho lo reglamenta la ley 200 de 1936, conocida como ley de tierras, en armonía con el decreto 59 de 1938 y la ley cuarta de 1943. ¿Quién es el competente? El juez civil del circuito por la ubicación del inmueble. ¿Qué hace la ley de tierras? La ley 200 del 36 lo que hace es judicializar el lanzamiento por ocupación de hechos en predios rurales al quitarle la competencia a los funcionarios de policía y entregarla a los jueces de tierra. Esto es teórico, ¿no? Porque estos jueces de tierra de la ley 200 del 36 nunca se crearon. Y razón por la que desde 1936
como nunca se crearon, entonces salió la ley 14 de 1943 que suprimió a esos jueces, a los llamados jueces de tierra. La ley 14 de 1943, que dice el artículo 31 de esta ley. A partir del 1 de mayo de 1943, suprímense los jueces de tierra y adscríbense a sus funciones a los respectivos jueces de circuito, quienes conocerán adoptando el criterio y la tramitación señalados por la ley 200 del 36. En predios agrarios, el decreto 2303 del año 89 crea y organiza la jurisdicción agraria en Colombia. Según esta ley, según este decreto, en el artículo primero encontramos una norma que dice: tendrá a su cargo el conocimiento y decisión de los conflictos que se originen de la propiedad, posesión y mera tenencia de predios agrarios, de las actividades agrarias de producción y de las conectas de transformación y enajenación de los productos, en cuanto no constituyan estas últimas actos mercantiles ni emanen de un contrato de trabajo. Entonces, para los predios agrarios, pues tenemos el decreto 2303 del 89. Estoy repitiendo, este decreto creó la jurisdicción agraria, de la cual serían órganos los jueces agrarios, los tribunales superiores de distrito judicial y la Corte Suprema de Justicia. En los artículos 98 y siguientes de ese decreto se reglamenta el lanzamiento por ocupación de hecho para predios agrarios y legitima por activa para iniciarlo al explotador económico de conformidad con el artículo 2 de la ley cuarta del 73, sea dueño, sea poseedor, sea tenedor. Lo que interesa es la explotación del término y señala como término para iniciarlo 120 días, tal y como hizo la ley 200 del 36. Bueno. Si transcurrió el mes de ocupación en los predios urbanos y los 120 días en los predios rurales o en los agrarios, el afectado que quiera recuperar el predio ya no puede acudir al lanzamiento por ocupación de hecho. Le queda entonces la acción posesoria del artículo 982 del Código Civil. Vamos al artículo 982. ¿Qué nos dice el artículo 982? El que injustamente ha sido privado de la posesión tendrá derecho para pedir que se le restituya con indemnización de perjuicios. Entonces, hablando de la protección judicial, de las acciones posesorias, repitamos la idea. Si transcurrió el mes de ocupación en los predios urbanos y los 120 días en los predios rurales o agrarios, el afectado que quiera recuperar el predio ya no puede acudir al lanzamiento por ocupación de hecho. ¿Qué le queda entonces? Le queda la acción posesoria del artículo 982, que repitiendo dice: el que injustamente ha sido privado de la posesión tendrá derecho para pedir que se le restituya con indemnización de perjuicios. Entonces, te queda la acción posesoria del artículo 982 con la salvedad ya hecha de que ésta solo concede al poseedor que lleve más de un año de posesión, no al tenedor. Y esta acción posesoria
se adelanta ante el juez civil del circuito del lugar de ubicación del inmueble en un proceso abreviado. Creo que no lo tengo. De eso hablaba con seguridad, sí, el artículo 408 del Código de Procedimiento Civil. Y la acción reivindicatoria. Entonces, si ya transcurrió el año que la ley señala para invocar la protección posesoria en acción de recuperación ante el juez civil, al interesado le queda finalmente la acción reivindicatoria en caso de que sea propietario. Si es un simple tenedor, se quedó sin acción. Y si es un poseedor irregular, perdió la acción. Solo quedaría la posibilidad de la acción publiciana para el poseedor regular. Acción publiciana. A ver si yo traté eso de la acción publiciana. ¿Ustedes se acuerdan de eso? De la acción publiciana. Ustedes no tienen esos apuntes cuando yo hablé de eso. Doctor, la acción publiciana la vimos cuando tratábamos el tema de la posesión, en el evento en que el poseedor perdía el bien y tendría la opción de recuperarla por medio de la acción publiciana. Eso, ¿y qué dijimos que era la acción publiciana? Dijimos que era la forma de reivindicación o de recuperar los bienes de recuperar un bien perdido de la sucesión. De la sucesión, sí, señor. Entonces, es la forma de recuperar los bienes de la sucesión que ya están en cabeza de otras personas. Entonces, con esa acción, ¿qué hacemos? Que reintegramos otra vez esos bienes a la sucesión. Y pues sí, se declararían todos esos contratos quedarían sin ninguna fuerza. La acción publiciana es el derecho de buscar los bienes de la sucesión que salieron justamente de la sucesión para volverlos a meter otra vez a la sucesión. Bueno. Ya nos falta casi un cuarto. Profe. Sí. Profe, es que antes de terminar la clase, nosotros tenemos una serie de inquietudes, no porque no haya habido instrucciones por parte suyas, que han sido muy claras, sino sencillamente que suscitan unas preguntas frente a esas instrucciones. No sé si las podemos aclarar en este momentico que nos queda. Pues desde que yo pueda y no sé, y no sean muy largas. Bueno, profe, la primera es esta. Nosotros tenemos parcial, bueno, una evaluación que su merced dice que es presencial lunes y martes, ¿cierto? Entonces, sí, entonces sí, el próximo 7
Los próximos 7 y 8 de febrero. Sí, Es sí, señor. lunes y Entonces, martes, ok. entonces, la primera pregunta es esta, profe. Entonces, tenemos entendido que la evaluación va a ser secuencial, o sea, el lunes todos vamos a responder y el martes también vamos a responder, ¿cierto? Va a ser una evaluación de lunes y martes. Sí, señor, porque es que Perfecto. si podemos pasar los 60 todos a contestar las 8 preguntas, los 60, estaría bien. Listo, Pues, profe. entonces, podríamos dividir, como son 8 preguntas, entonces las 4 primeras preguntas, por ejemplo, ¿El lunes? El lunes y las restantes el martes. Perfecto. O sea que tenemos tiempo de responderlas el lunes y parte del tiempo de ese lunes para responder la mitad de las preguntas. Exactamente. Perfecto, listo, profe. Profe, no sé si estoy mal, que al principio de la clase su merced comentaba que tenía 10 copias, ¿cierto? Sí, 10 copias con 8 preguntas. Sí, perfecto, profe. Lo que pasa es que he recibido pues comentarios de mis compañeros, entonces que si nos puede permitir de pues generar los grupos en la cantidad de estudiantes que nosotros queramos, pero completando esos 10 grupos, porque pues tiene 10 copias. Sí, porque es que si me hacen grupitos de a 5, ¿a qué horas voy a evaluar esos grupos de a 5? Imagínense. Sí, profe, lo digo porque es que estábamos distribuidos en la anterior evaluación, estábamos distribuidos en 6 grupos, 7 grupos. ¿De cuánto? Entonces, eran de 10, hubo 2 grupos de 11 personas y otro pequeñito como de 6 o de 4, de 5 personas. No, Entonces, ese de 5 es mortal. Ese de 5 no, porque me mata. Entonces prefiere que sea de 10 personas cada grupo. Miren, pensemos lo siguiente. Esa evaluación tiene que ser personal, que ustedes van a hacer en clase. ¿Y qué días tenemos para eso? 2 días nada más. El lunes 7 y el martes 8. 2 días nada más. Porque es que entre 9 y 10, y metámosle 11, 9, 10 y 11, yo tengo que tenerles a ustedes las notas definitivas. ¿Sí? Y entonces, piensen en este pobre profesor, ¿a qué horas va a revisar 60 alumnos? Pero perdóname, doctor, ¿la evaluación es escrita o es oral? Es escrita. Nosotros Es escrita. Ok, listo, perfecto. Sí, miren, Gracias. es que la evaluación está muy fácil, porque dentro de ella hay espacio para contestar. Ejemplo, volvamos a la primera pregunta, que se las voy a hacer, pero se los voy a poner de ejemplo. Según el artículo 653 del Código Civil, los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Punto seguido. El código entonces asimila los términos cosa y bien, los hace sinónimos. Esa es una afirmación que no es engañosa, esa es la verdad. Entonces viene la pregunta. No obstante, ¿qué son los bienes? Ahí sí. Entonces, ustedes tienen que decir, es la cosa que es susceptible de apropiación y valoración económica. Cuando la cosa es susceptible de apropiación y valoración económica, reciben el nombre de bienes. Ahí estoy respondiendo. ¿Qué son los bienes? Espere, hombre, no se tire la vaina porque les estoy orientando. Muy bien, entonces la primera es, ¿qué son los bienes? Ya ustedes, como estuvimos hablando de cosas corporales, entonces ya ustedes tienen que decir, la cosa susceptible de apropiación y valoración económica se convierte en bien. Entonces la pregunta, no obstante que son los bienes, ya ustedes saben qué contestar. Viene la segunda. ¿Cuál de estos dos conceptos es género y cuál especie? Entonces ustedes pueden poner ahí
¿Cuál de estos dos conceptos es género? A continuación pueden poner entre paréntesis, la cosa es el género. ¿Y cuál es la especie? El bien. Sí, así es el tipo de preguntas. Ahora sí lo oigo. ¿Cuál es la inquietud? Andresito, ¿ibas a decir algo? Sí, no, esto, profe, una pregunta. El examen va a ser el lunes de manera presencial, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para resolver el examen? Y la segunda, ¿podemos utilizar el código civil en el examen? Bueno, sí, es una buena pregunta. A ver, como tenemos 2 horas, pues entonces hay que responderla en 2 horas. ¿Y qué elementos, qué ayudas les dejo sacar? Muy bien, entonces el código. El código, ¿por qué? Porque yo les menciono artículos del Código Civil. ¿Ok? Ya sí, aclarada la duda. Muchas gracias, doctor. Dios lo bendiga. Gracias, Bueno, profe. Andrés, por los buenos deseos. Bueno, profe, entonces esto quiere decir que vamos a responder 4 preguntas el lunes y 4 preguntas el martes, ¿cierto, profe? Eso, aquí escogemos Correcto. qué preguntas, porque es que como vienen tan seguidas, entonces yo diría que tratar de responder las más que se pueda. Yo diría que como no son tan difíciles, que ahí mismito se pueden contestar. Yo diría entonces que las primeras 5 el lunes y 6, 7 y 8 el martes. Porque Perfecto. así es como puede ser. Bueno. Listo, profe. Eso era solamente lo que quería para aclarar y para que todos los compañeros escucharan, para que tengamos claras las instrucciones. Muchas gracias, doctor. No, señor, y entonces para ver que queden todos con nota definitiva, la intención mía es ayudarlos hasta donde yo pueda para que no pierdan la materia, para que no queden repitiendo materia. Y si Dios quiere, yo pueda llegar a ser profesor de obligaciones, por ejemplo. Si Dios quiere, pues. Ese Dios quiere, en ese Dios quiere están incluidos ustedes. Yo no. Bueno. Ok, entonces dejamos por ahí. Bueno, profe, nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Buen día, mi doctora. Muchas gracias. Buenas Que les tardes. vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Bueno, chao, chao. Gracias, bendiciones. Chao, Luz Marina. Gracias por esos buenos profe. deseos. Chao, chao. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Eso está bonito. Sabe que lo quiero mucho, profe. Ay, eso es lo más lindo del mundo. Me quieren mucho y me bendicen. Bueno, gracias, profe. Chao. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ahí nos vamos. Aquí dice finalizar. Entonces, primo, finalizar. Después dice finalizar la reunión para todos. Entonces.